Técnico, hey. Aleluya. Técnico parece que se quedó dormido. Dios es bueno. Cuando termine de predicar me gustaría que cantaran otra vez el de la oración. Todos los días, después que aprendí a buscar a Julia Javier, la anciana que canta y adora al Señor, todos los días lo pongo en mi oficina. 1, 2, 3, 4 veces para acordarme de la oración, el poder de la oración. Le voy a invitar a que busquemos un momento Marcos capítulo 4, versos 26 al 32. Ya mismo las dejamos cantando, denme unos minutos. Marcos capítulo 4, versos 26 al 32. Mientras usted busca la palabra, ya le dimos cristiana sepultura a Catherine Carmona Mirabal. Así que vamos a la presencia del Señor y todo fue de improviso así. Así que ayer le dimos cristiana sepultura. Oremos por la familia Edwin, su esposa María, sus hermanos, para que la fortaleza del Señor sea sobre ellos en una manera poderosa. Marcos capítulo 4, versos 26 al 32, donde voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Marcos capítulo 4, versos 26 al 32, cita así la Sagrada Escritura y dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para la siega, porque ha llegado. Decía también, así que haremos, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Agradezco esta hermosa oportunidad. Después de haber adorado y glorificado tu nombre, que es sobre todo nombre, y tu nombre es como ungüento derramado. Tu presencia se manifiesta en la libertad de nuestra adoración, cuando el alma puede agradecerte por lo que has recibido de parte tuya, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, Señor, voy a ministrar tu palabra esperando que tu Espíritu Santo la lleve donde está la necesidad y tú le dejes a cada uno la iluminación y la capacidad para poder entender con sencillez la misma. Ruégote que tu presencia continúe, Señor, en nuestros medios y que tú tomes mi vida para ser el carbón encendido por mis labios de tal manera que fluya tu palabra para bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira, la porción de la escritura que he dado lectura en esta hora es para hablar de la semilla. A mí me parece que ha habido una mala interpretación a través de los tiempos de lo que es la siembra y la cosecha. Porque muchas personas han tomado la siembra y la cosecha para hablar de el área material. Se fue.
Gloria, gloria, gloria. Dios es bueno. Para hablar del orden material nada más, y a mí me parece que es una grande equivocación, porque si nosotros vamos a hablar de la siembra y de la cosecha y solamente vamos a tomar el orden material, estamos tergiversando el propósito bíblico sencillo para lo cual es sembrada la semilla. Nosotros podemos entender a través de la Escritura que hay una siembra y una cosecha. Yo quisiera hablar en esta mañana sobre la semilla espiritual, porque a través de la Escritura todos los principios que hay sobre siembra y cosecha, aunque la gente los pueda tergiversar y tomarlo como si fuera de orden material o económico, el principio primordial de la siembra y la cosecha es un principio espiritual. Cuando nosotros buscamos la Escritura, la palabra nos habla, Génesis capítulo 1, verso número 11 en adelante. Y mire lo que dice. Verso 1, 11 en adelante. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que esto era bueno. Después de Dios haber creado los cielos y la tierra, después de Dios haber hecho su creación, le da una grande importancia a lo que es la semilla. De ahí en adelante, del verso número 11 y 12 de Génesis, usted va a encontrar que lo primordial y la importancia se le da a la semilla. Cuando Dios crea la vida, creó también la semilla. Toda forma de vida se reproduce por medio de la semilla. El césped, las flores, los árboles, todos provienen de semilla, igual que los seres humanos también. Los seres humanos vienen a través del género, está varón y hembra los creó, sexo masculino y sexo femenino. En la palabra, cuando nosotros buscamos la palabra producir, en el original hebreo es cera. La palabra en griego es sporos. Así que la palabra producir la vemos desde Génesis, verso número 1, 11 en adelante. El propósito del Señor era enseñarnos y darnos un principio espiritual. Toda forma de vida se reproduce según su género, dice la Escritura. Semilla de fruto, da fruto. Semilla de árboles, da fruto en los árboles. Maíz engendra maíz. Toda forma de vida se reproduce según su género, dice la Escritura. Pero la Biblia también habla en Juan capítulo 3, verso número 1, en la experiencia de Nicodemo, que a mí me parece que es la experiencia que el Señor le quiere hablar al pueblo de Israel y a nosotros creyentes, porque todavía la enseñanza de Nicodemo hay gente que no lo ha entendido. Nicodemo, el príncipe en Israel que tenía conocimiento, le dice: oye, Señor, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y él le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, el reino de los cielos es espiritual. Para poder entrar en el reino de los cielos tiene que nacer del agua y del espíritu. Y él le dice: ¿acaso tendría yo que entrar en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? No, tienes que nacer del agua y del espíritu. Porque le estaba enseñando a Nicodemo un principio espiritual. Yo quiero que me presten atención ahora acá, por favor. Un principio espiritual. La vida física proviene de semilla física. La vida espiritual viene de semilla espiritual. Nicodemo tenía que recibir la semilla espiritual para poder entrar en el reino de los cielos. No era que nazcas de mamá y de papá, es que puedas entender que para entrar en el reino de los cielos es espiritual.
Para los asuntos espirituales, lo espiritual. Y para los asuntos terrenales, lo terrenal. Este es un asunto espiritual. Con razón, cuando lo presentó Juan el Bautista, dijo: mi reino no es de este mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Cristo comenzó a predicar, comenzó a decir: el reino de los cielos está aquí. Juan Bautista decía: arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. Y Cristo comenzó a predicar y a decir: el reino de los cielos está aquí y ahora, porque yo lo traje. Yo soy el reino, y el reino no es otra cosa que el control y el gobierno de Dios en la vida del ser humano. Que Dios pueda dirigir tu vida como era en el principio, en Génesis, cuando creó al hombre, Adán, y le dio dominio y puso al homre en el jardín del Edén y quería que el hombre disfrutara de esa comunión con Dios. Dios tenía el control, Dios dirigía todos los asuntos hasta que el hombre falló y pecó y le pasó el control a Satanás. La Escritura dice que Él vino a través de los tiempos y en cumplimiento de los tiempos, cuando los sacrificios que se está hablando en la escuela dominical, los machos cabrías no podían satisfacer a través de la sangre, porque 364 días el hombre pecaba y una vez al año el sacerdote entraba a ofrecer sacrificio, y Dios no quería eso. Dios lo que quería era que el hombre tuviese comunión total y enteramente con Él. Así que cuando lo presenta, Cristo dice: el reino de los cielos está aquí. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí. La oportunidad para que el hombre se deje dirigir y controlar y guiar su vida por Dios está aquí y ahora. Y yo he venido a introducir ese reino. Muchos no pudieron entender, los discípulos tampoco entendían. Señor, ¿cuándo va a establecer el reino? ¿Cuándo le vas a quitar el poder a los romanos y te vas a sentar en la silla? Con razón, la mamá de Juan y Santiago, los hijos del trueno, le dijeron: mira, cuando estés en el reino, te sientes en el trono, ponme a uno de los nenes a la derecha y ponme a otro de los nenes a la izquierda. Y Cristo le dijo: me parece que no acabas de entender bien. Esto no son negocios terrenales. Esto no es cuestión de quién se siente a la silla, porque eso es solamente la potestad del Padre que me envió. Él es el que determina quién se sentará al lado mío. Pero una cosa te voy a decir: estos son asuntos espirituales. El que busca la grandeza terrenal irá en fracaso. Lo importante son los asuntos espirituales. Jesús ofrece en la cruz del Calvario su propia vida. Jesús se llama, según Génesis 3:15, cuando el hombre pecó, la simiente de la mujer, porque a través de la simiente de la mujer vendría el que había de ser el Salvador del mundo. Quedó establecido que la simiente de la mujer traería al Salvador del mundo. Y vuelve, habla de simiente. Él no nació en una forma natural de una relación de José y de María. Nació de una virgen escogida, separada, consagrada y apartada para el plan y el propósito que Dios había determinado. ¿Por qué Dios escogió a María? Porque sí. Porque esa es su soberanía. Él es el que determina, el que escoge. Y no había otra en aquel tiempo y en aquel momento que María, consagrada, apartada, separada y escogida para el propósito de Dios. Según Juan, capítulo 4, verso número 24. Así que Cristo viene a introducir el reino y la oportunidad del ser humano de que le acepte como único y exclusivo Salvador. Al aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados viene ahora y recibe la vida. La vida le es impartida. El hombre tenía una simiente de muerte, pero ahora recibe una simiente de vida. La naturaleza divina, esa simiente espiritual con la capacidad de que el hombre pueda relacionarse con un Dios espiritual. Esa simiente espiritual le es puesta al hombre que le recibe y le acepta, para de ahí en adelante poder tener comunión y poder relacionarse con el Dios Espíritu. Esa semilla espiritual que ha sido puesta en nuestros corazones después de haber aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, requiere que uno le dé cuidado y mantenimiento, y requiere que crezca continuamente.
Jesús se le llama la simiente de la mujer. Cristo mismo dijo que tenía que morir para poder soltar la semilla espiritual. Dijo, el trigo, el grano de trigo no cae en la tierra. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Jesús tuvo que morir para soltar la vida espiritual, la semilla de vida espiritual que tenía dentro de él, para que a los que a él vienen y le reciben como Señor y Salvador, reciban también esa semilla espiritual. El pecado es perdonado, la culpa es borrada, el nombre escrito en el libro de la vida, y ahora el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados viene y recibe la vida de Dios. Porque estos son asuntos espirituales, y para poderlos entender hay que estar en el Espíritu. Y en el Espíritu no es que uno sea como un ángel, no, en el Espíritu es que uno haya tenido una regeneración. El problema de Nicodemo es que puede tener conocimiento, puede tener vestidura, puede tener título, puede ser grande en Israel, pero no ha tenido una experiencia de un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, para ser partícipe del reino de Dios, para ser súbdito del reino de Dios, para cualificar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener una experiencia de vida con el Dios de la vida para que la vida entre en ti. Óigame, qué cosa grande. Las Sagradas Escrituras también nos enseñan que es una semilla espiritual. Los cristianos son nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Las Sagradas Escrituras, esa semilla. Parece que el enemigo quiere hacerme la vida imposible, pero voy a predicar como quiera. Si no funcionan estos, pues que este funcione entonces. Las Sagradas Escrituras es como una semilla que es sembrada en nuestro corazón, de tal manera que esa semilla que no es corruptible, sino incorruptible, crezca y produzca fruto y fruto. Mire, no toda semilla crece y produce vida nueva. Cuando nosotros buscamos Lucas capítulo 8, versos 14 al 15, la parábola del sembrador, que él la regó y alguna cayó entre piedras, espinos, en el camino, etcétera, nos habla a nosotros acerca de este principio. Una parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo se la comieron. Una parte cayó sobre la piedra, nació y se secó y se murió. Una parte cayó entre los espinos y estos la ahogaron y también se murió. Otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto, y fruto en abundancia a 100 por 1. El principio es que la semilla espiritual tiene que caer en terreno fértil. Y el terreno fértil no es otra cosa que el corazón del ser humano, el corazón del hombre. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo haga la ópera intra, la operación interna, el cambio, la transformación. Por eso es que cuando el Evangelio llega, el Evangelio cambia. No hay una persona que me diga a mí que el Evangelio llegó a su vida y se quede igual. El drogadicto ya no es drogadicto, el alcohólico ya no bebe, el que era fumador ya no fuma, el que le gustaba la fiesta, las pachangas, los banqueteos, las discotecas, los casinos y todas esas cosas de serie de perdición ya no lo hace, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El principio aquí es que la semilla espiritual, la palabra de Dios, tiene que caer en terreno fértil, en corazones que estén ávidos, dispuestos, deseosos de recibir esa palabra. Y esa palabra, cuando cae en ese terreno, la fe viene por el oír de la palabra, entonces produce fruto, y fruto en abundancia. Cuando se recibe a Cristo, se recibe la vida espiritual. La semilla es sembrada en el corazón del hombre. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay vida
nueva. Lo que yo era dejó de ser. Ahora soy otro en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasado quedó atrás. El pasado quedó crucificado en la cruz del Calvario. El José Santiago anterior se quedó allá. Ahora nació uno nuevo con una cosmovisión o una visión de ver el mundo de una forma diferente. Ahora empiezo a percibir los asuntos espirituales. Le presto interés y deseo de estar cerca de Dios, porque en mí fue puesta la semilla espiritual, y esa semilla espiritual desea tener relación con el Dios espiritual. Tranquilo, que todavía estoy tratando de introducir, porque ya mismo viene lo duro. Agárrese bien. Israel, Dios te bendiga. Israel significa príncipe de Dios. Así que nosotros buscamos la escritura, la muerte de la vieja criatura y la resurrección a una nueva vida se simboliza por el bautismo en las aguas. Cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas, nosotros no somos bautizados por aspersión. Bueno, tengo que clarificar. Hay aspersión que nosotros hemos hecho. Gaby, cuando estaba pastoreando, a lo mejor lo hizo y yo lo he hecho. Que lo hago por aspersión en algún momento. Por ejemplo, una persona que fui al hospital y recibió a Cristo como único y exclusivo Salvador y me dijo, ¿y usted no me puede bautizar? Y yo me quedé, y yo, ¿qué usted quiere que lo bautice? Pues ¿qué me impide? Busque una palangana de agua allá en el baño. Mire, ahí abajo hay una palangana, busque una palangana de agua y que tiremela aquí. Olvídese que las enfermeras me sequen. Yo quiero bautizarme, por si me voy derechito. Óigame, yo fui a buscar la palangana de agua y se la rocié encima, se la tiré encima. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, ya estoy listo y me voy. Cuando di la espalda, ya vi, se fue. No es que Dios tiene sus momentos, no hay una regla, hay una forma. Nosotros queremos encajonar a Dios aquí. Tú te quedas aquí, hacer las cosas como yo diga aquí, y estos son los parámetros aquí, y así es. Y Dios dice, te equivocaste, los parámetros son para ti. Yo soy el Dios que hago cosas grandes y las hago a mi manera, como quiero, con quien quiero, en donde quiero y en todo lugar. Yo soy Dios, tú eres criatura. Ay, tú y yo fuimos transformados en el bautismo del agua. Ese bautismo del agua que lo que nos habla es de la regeneración. Ya aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador. El Espíritu Santo nos hizo el proceso de la regeneración. Y usted dirá, pastor, hay muchas cosas. No se complique la vida. La salvación es tan fácil. Usted estaba muerto en delito y pecado, recibe a Cristo en su corazón. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. No va por paso el pastor. Mira, primero arrepiéntete. Segundo, te voy a poner las manos para que Dios te perdone. Después te vas a reconciliar con... No. En un abrir y cerrar de ojos, todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos. El hombre es pecador. Dios mira a través de Cristo su sacrificio. El hombre aceptó a Cristo. Lo ve justo como si nunca hubiese pecado. Él es redimido. Es cambiado. Es transformado, se son sueltas las cadenas del antiguo propietario, le es impartida la naturaleza de vida, es adoptado como hijo de Dios, le pertenece al Señor. El Señor lo separa, lo consagra y lo aparta para él desde ese mismo momento. Le pertenece a Dios, es de Dios y vivirá para Dios en un abrir y cerrar de ojos. Después yo lo que hago es que pido el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas, que tampoco a la regla de nosotros los ministros es que hay que darle clase 1, 2, 3 meses, usted sabe, para que aprenda el ABC. Porque no, lo importante es que después que Dios lo cambió, aprenda a vivir la vida cristiana, la experiencia cristiana y sea bautizado de las aguas, que es un simbolismo que representa, yo quiero dejar la vieja criatura, me van a sumergir en las aguas, sea en el río, en la piscina, sea en el mar, me sumergen y ahí queda un simbolismo, la vieja criatura, y yo resucito en vida nueva. Es un simbolismo, todo quedó atrás y yo salgo nuevo para vida eterna. Ese es el simbolismo, la resurrección, sepultado juntamente con él para morir en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en renovación de vida nueva.
El simbolismo es que de ahí en adelante yo voy a andar en renovación de vida nueva para mantener esa relación con Dios y mantener esa semilla espiritual que me ha sido dada. Lo que pasa que algunos después que se bautizan quieren seguir en la vieja naturaleza. Entonces nosotros entendemos lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 4, 26 al 32. El reino de los cielos puede crecer en nosotros, pero necesita que lo dejemos crecer, que el Espíritu Santo haga el trabajo, la operación en nuestro interior. Es que tú y yo por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Nosotros tenemos una total dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él haremos proeza. La gracia de Dios está sobre nosotros. El favor de Dios está sobre nosotros. Y ahora nosotros podemos caminar en renovación de vida nueva porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos impele, nos empuja, nos mueve a buscar a Dios, a tener una relación nueva con Dios, a vivir la experiencia de la comunión, de la relación de la palabra con el Señor. En esa parábola de Marcos capítulo 4, que lee 24, 26 al 32, habla de que hay un crecimiento continuo. Déjeme tranquilo. Déjeme buscarle aquí. Decía también el Señor: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Oiga, qué cosa tremenda. Es que la semilla, una vez sembrada en terreno fértil, comienza a crecer de día y de noche. La semilla de la palabra de Dios, del reino de Dios, fue sembrada en tu corazón. Esa semilla espiritual para que tú te relaciones con Dios y tengas la vida eterna, fue sembrada en nosotros y va a crecer continuamente en la medida que tú busques a Dios, que tú te relaciones con Dios, que tengas comunión con Dios y que sigas al Señor en su camino. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En esa medida de relación, de comunión, de búsqueda con el Señor, entonces tú vas a mantener esa semilla espiritual y tú vas a crecer, porque el llamado bíblico es a no menguar. El único que dice que mengua es Juan el Bautista, porque dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que yo decía que habría de venir, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de su pie. Él es el Salvador del mundo. Pero yo estoy aquí, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo estoy aquí, yo no soy la luz, Él es la luz. Yo estoy aquí para decir, para hablarle que se arrepientan y se conviertan. Yo estoy aquí. Es menester que yo mengüe y Él crezca. ¿Qué clase de mensaje, mi hermano? En la medida que tú te relacionas con Dios, esa semilla espiritual va creciendo, te va fortaleciendo en el Señor. Menguas en el hombre viejo. Menguas, el hombre viejo baja, la naturaleza pecaminosa, todo eso se queda atrás y tú vas en una relación profunda de crecimiento continuo en el Señor. Pero hay cristianos que se quedan enanos, que no crecen, porque no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren buscar a Dios, no quieren reunirse. Algunos piensan, mire, yo he llegado a la conclusión como pastor, yo tengo unas manías, me decía Efraín Colón. Yo tengo unas manías después de escudriñar la Escritura, que hay cosas que no puedo entender. Porque hay cristianos que se creen que la salvación es: yo acepto a Cristo como único y exclusivo Salvador y a Dios mundo cruel. Soy salvo. Entonces uno le dice algo y le dice: no, pero si yo amo a Dios, no hay que estar tanto en la iglesia, no hay que orar tanto, no hay que ayunar tanto, no hay que estar en tanto retiro, no hay... Ah, pues entonces vete y dale las quejas a Cristo.
Si Cristo tenía comunión continua con el Padre, para escoger los discípulos bajó del monte, para ser tentado por Satanás bajó del monte, para escoger y hacer milagros bajó del monte, para entrar a la ciudad de Gadara bajó del monte, en la tormenta bajó del monte, de día y de noche estaba en el monte hablando con el Padre. Él nos dejó, la Biblia nos dejó el modelo, la Biblia nos dejó el tránsito, el camino que debemos de seguir para encontrarnos en una relación profunda con Dios. La Biblia habla de que tú y yo tenemos que convertirnos, pero hay que cuidar esta salvación, Hebreos capítulo 2, con temor y temblor. Esto no es juego. Eso es lo que el enemigo quiere que algunos piensen, que nada más es convertirse y ya dar su nombre. Yo lo acepté como vine con su Salvador y a Dios mundo. No buscan a Dios ni nada. No, van a haber sorpresas. Mira, hay muchos católicos, con el respeto, hay muchos católicos y mucha gente de allá afuera que nosotros siempre le tenemos apuntalado el dedo como que se pierden, que son idólatras, paganos, impíos. Y yo sé de católicos que no son idólatras, no son paganos, no son impíos, oran, leen la Biblia, tienen cultos de sanación, tienen cultos de retiro y buscan a Dios. Y hablan mejor, como la viejita que yo le dije, y hablan mejor que un montón de pentecostales. En el cielo van a haber sorpresas. Quizás nosotros pensábamos que iba a estar y allí no estarán. Y los que no pensábamos que estén, allí están. Hay otras ovejas que no son de este redil, dijo Cristo, las cuales me conviene buscar. Y cuando las encuentre, entrarán por la puerta. Y una vez entren por la puerta, serán salvos. ¿Quién es el que determina la salvación? Dios. Mi ojo visor puede ver una persona salva, pero Dios dice no va. Mené, mené, tekel, pero su par, sin te pesado en Valencia y te he encontrado falto. Hermano, que Dios no te encuentre falto, hermana, que Dios no te encuentre falto. ¿De qué vale decir cristiano? No, es vida, es práctica, es relación con Dios. Es que ames a Dios y le sirva y le busque por encima de todas las cosas. Es que estés preparado para irte con el Señor. La carne se queda, lo terrenal se queda, lo de aquí abajo se queda. Con razón dijo Pablo en los Colosenses capítulo 2, puesto los ojos en su autor consumado en la fe, por la mirada de las cosas de arriba, donde el orín y la polilla no corrompen. Quita la mirada de las cosas terrenales. Esas cosas terrenales son temporales. Esas cosas terrenales te llevan a la perdición. Esas cosas terrenales no te dan la vida eterna. Tenemos que buscar principios, hermanos, en la Escritura que nos lleven a la vida eterna. Cualidades que Cristo nos dejó que nos conducen a la vida eterna. Tú puedes darle a tus hijos educación y puedes darle a tus hijos una buena economía con el buen trabajo y alimento y todo. Pero eso no los lleva a la vida eterna. Y hay cristianos que se preocupan de eso. Todo eso es bueno. Todas las cosas, un carro, casas, piscinas, cuentas bancarias, títulos, estudios, con buena comida, buenos restaurantes. Todo eso es bueno. Ir a compartir, ir al cumpleaños, ir a la fiesta, ir a la reunión, todo eso es bueno. Pero hay que ver qué me conduce a mí a la vida eterna. No estoy diciendo que eso es pecado. Estoy diciendo que hay cosas primordiales que me conducen a la vida eterna y a veces esas no las buscamos. Pues tenemos un grave problema con Dios. Mire, el reino de los cielos puede crecer en nosotros, pero depende de nosotros a medida que dejemos al Espíritu Santo trabajar. Tiene que haber un continuo crecimiento, dice él, de día y de noche. Se sembró la semilla espiritual en el terreno fértil y tiene que ir creciendo de día y de noche. De día, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, cuando las cosas están bien, cuando el día amanece, está claro y todo está bueno, pero también en la noche, cuando llegan los momentos de prueba, de tribulación, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de abatimiento, de luchas, de batallas, de situaciones con el diablo, con el mundo y con la carne, de día y de noche, la semilla tiene que crecer. Vuelvo y le repito, porque esto es una semilla que siempre crece. La semilla espiritual es el reino de los cielos y siempre crece. Este reino nos va a dar buenos beneficios a cada uno de nosotros. Nunca deja de crecer. De día y de noche crece. Mire lo que dice. Un hombre echó la semilla en la tierra
Ahora voy a darle una interpretación a quién se refiere la parábola. Cristo le dijo esta parábola: un hombre echó semilla en la tierra. El Padre echó la semilla de Cristo en la tierra para traer salvación. Y duerme. Durante 3 años y medio descansó predicando y ministrando la palabra. Y se levanta. Duerme y se levanta. Habla de crucifixión y de resurrección. De día y de noche. Una vez comenzó a predicar a los discípulos, eso se convirtió en una bomba espiritual. Comenzaron Hechos capítulo 2 a predicar por todas partes, hasta lo último de la tierra, la palabra del Señor. Y la iglesia crecía en número, grande, con milagros, con prodigios. De día y de noche crecía. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después el grano. 3 procesos en el crecimiento de la semilla espiritual en cada una de nuestras vidas. Primero hierba. Cuando tú y yo somos bebés que aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador, tenemos necesidad de la leche espiritual no adulterada. Es el conocimiento bíblico del ABC de los principios de la vida cristiana. Cuando tú y yo vamos creciendo, entonces surge la espiga. Estamos madurando, estamos creciendo, estamos fortalecidos. Aparecen las oportunidades, el crecimiento, el liderazgo, etcétera. Y después de eso, que habla de la espiga, entonces después viene el grano, el fruto. Y Dios nos llama a dar fruto, y fruto en abundancia. En su debido tiempo, dice la parábola, el Señor va a meter la hoz y va a cegar. El que dio buen fruto a un lado y el que no dio fruto a otro lado. Ese siembra y cosecha y resultado. Él ha estado hablando a la iglesia para que nosotros estemos en esta hora, cada creyente, preparado para el buen momento. Nuestra semilla espiritual tiene que crecer, germinar y producir fruto en cada una de nuestras vidas. Dios no solamente nos llamó a cantar coritos y estar en el templo. Dios nos llamó a que nosotros seamos el espejo ante el cual el mundo puede mirar para que sean salvos en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro fin y nuestro propósito es ser colaboradores juntamente con Cristo en el plan de salvación para convertirnos en proclamadores. A través de la proclamación, a través del testimonio, a través del modelaje de vida nueva, nosotros le vamos a enseñar al mundo que hay un Dios poderoso que cambia y que transforma, que da vida, y tenemos una esperanza, y Él viene por la iglesia. Termino. En la parábola de la semilla de mostaza, que está ahí bien, decía también así: ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así éramos tú y yo, como la pequeña semilla de mostaza que el Señor nos sembró en terreno fértil. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El Señor puso mi semilla, mi vida, en terreno fértil. ¿Para qué? Que aunque es pequeño y aunque tu principio, dice el proverbista, y aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande y excelso en las manos del Señor. La semilla de mostaza se desarrolla y de lo poco viene la abundancia. Confiar en Dios, que lo pequeño tiene potencia de grandeza y que por ello se requiere humildad y confianza en aquel que nos hace grande. Lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de esta hora. Lo que no era viene a ser, lo que era deja de ser, para que entonces venga a establecerse lo que el Señor quiere. Óigame, hermano mío, lo poco se convierte en mucho, y aunque el alma mire que en poco es poco lo que se logra, sabe que ese poco será convertido en mucho. En otras palabras, que hay algunas personas que dicen: pero es que yo no sé, yo no. Mire, lo poco el Señor lo va a convertir en mucho. Después que en usted haya disposición, después que en usted haya entrega, después que en usted haya deseo de crecer y hacer las cosas del Señor, lo poco se convertirá en grande. Lo débil se fortalecerá en el Señor. La debilidad al final
tendrá su momento para ser tocado por el Señor, para darte a ti grandes fortalezas. Siembra y cosecha. Es un principio bíblico mal interpretado. Siembra. Sí, la Biblia habla de siembra. Siembra viento y cosecharás tempestades. La Biblia nos habla de que hay que sembrar y cosechar. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y el que siembra de la carne segará corrupción y muerte eterna. Gálatas capítulo 6, verso número 7 y número 8. Siembra aquellas cosas que puedan producir en tu vida, vida eterna. Cuando usted hace una siembra y la hace con las cosas de Dios, los principios y las cualidades del reino y de Jesús como modelaje, usted está alimentando su semilla espiritual. Esa semilla espiritual, esa semilla puede ser afectada por cosas que no van a darle bendición y no van a producir nada en su vida. Así que usted busque aquellas cosas que pueden afectar su corazón, su visión de Dios y el deseo de marcar la diferencia en este mundo a través de la semilla espiritual y de las cosas espirituales que puedan producir un fruto genuino y duradero. Una gran cosecha. La semilla espiritual hace un importante trabajo en el reino de Dios. Sembrar es una acción. Mire, una cosa es que haya semilla y otra cosa es la acción o actitud de sembrar. Porque hay gente que puede tener semillas pero no la siembra. Oye, los pastor, que tengo allí un plástico y tengo semillas de limón, semillas de papaya, semillas de china y se han secado y cada vez voy y les digo, no se preocupen que las voy a sembrar. Estaban gorditas y ahora están así. Cuando las vaya a buscar ya no sirven para nada. Y ahí aprendí el principio. ¿De qué vale tener semillas si no las siembras? Si no las siembras no va a haber fruto, pero si la siembra tendrá mucho fruto. La tesis de la semilla es grande. Hay que sembrar para obtener el fruto. Hay que pasar el trabajo y sembrar en terreno fértil. Si no siembra, no tiene fruto. Si no siembra, no te vistas que no va. Tenemos que sembrar y esperar dar fruto y fruto en abundancia. Mire, la semilla espiritual que el Señor pone en nuestros corazones, esa naturaleza divina con la capacidad de relacionarnos con Dios, que no es otra cosa que el reino de Dios en nosotros, que no es otra cosa que el control del Señor, la dirección y la guianza de cada una de nuestras vidas. Nosotros podemos entenderlo como el potencial de Dios en nosotros. La semilla es la palabra de Dios que ha sido puesta en nuestros corazones, que produce esa transformación, ese cambio y nos imparte esa nueva naturaleza. Así que esa naturaleza nueva, a través de la palabra, cuando la recibimos, esa palabra nos revela cuál es la voluntad o el potencial de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios para mi vida en esta hora? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que yo estoy aquí y ahora? Para cantar corito, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, y el mundo se pierde, me voy con él, después que yo me salve, allá yo. No, hermanos míos, esa semilla fue dada a nosotros y nos fue sembrada de tal manera que nosotros podamos decirle a otros y ejecutar la voluntad de Dios. Esa capacidad, ese potencial que Dios te dio. Aprende a conocer la voluntad de Dios, que conforme a tus capacidades y tu potencialidad que Dios te ha dado, tú puedes ser instrumento en las manos del Señor. No necesitas ser un teólogo, no necesitas el seminario. Eso es bueno para el conocimiento y los extras, como uno le llama. Aquí lo importante es que tú hayas tenido una experiencia nueva con el Señor, que hayas nacido de nuevo, que haya sido sembrada en tu vida la semilla espiritual del reino de esa naturaleza divina, y tú puedas ponerte en las manos del Señor para que puedas sembrar, proclamar, predicar, visitar, asistir a la gente en su necesidad, y tú puedas usar las capacidades que Dios te ha dado para bendecir a otro. Óigame, esto sí que es grande.
Cuando nosotros podemos entender esta sencillez de la parábola, Dios tiene bendición amplia para nosotros. Conclusión. Las 5 reglas que nos presenta la Biblia respecto a la semilla, que le hablé que empezaban en Génesis capítulo 1, verso 11 en adelante. Cual el ser humano, varón y hembra, produce hijos. La semilla de flores produce flores, la semilla de fruto, de mango, etcétera, produce fruto. Así, toda verdad es paralela. Lo que ocurre en el ámbito natural tiene que ocurrir en el ámbito espiritual. Hay una enseñanza doble para cada uno de nosotros. Si en el orden natural la semilla produce y trae cosecha y fruto, en el orden espiritual también hay una semilla espiritual que ha sido sembrada en nuestros corazones de tal manera que nosotros tengamos comunión con relación con Dios y tengamos mucho fruto. Regla número 1. Dentro de cada semilla hay vida. En lo natural la semilla crece y germina. En lo espiritual hay vida espiritual en la semilla espiritual sembrada en ti por la palabra de Dios o por el evangelio. Esa nueva naturaleza divina. Que no se te olvide, regla número 1. Dentro de la semilla hay vida. Bueno, mire que yo he comido manzana en los poquitos 30 y pico de años que tengo. Gaby, mira que yo he comido manzana. Pero Milagro le compró una bolsa de manzanas para el niño, porque a mí las manzanas no me gustaban. Ahora me gustan. Porque son como ácidas, como. Y a mí mi paladar lo que siempre me gusta es la cosa dulce. Hable de néctares, de melocotones, de flanes, de pudines, de bizcocho. Pero esa ni me gusta el limón, ni me gusta la manzana, ni me gusta la naranja, que tengo 2 palos en casa y Milagro me los da, las exprime y me las da con café negro por la mañana y vete a trabajar y así te quedará. Me hierven el hígado, el estómago, ¡ay, Dios mío! Pero Milagro compró esa bolsa de manzana y yo cogí y me escapé por la noche y tengo hambre. Y me busqué una manzana y me fui para el cuarto con un cuchillo. La lavé bien. Y a mí me gusta comerme los frutos con cáscara. Si yo pudiera coger los ñames, las yautías, todas esas, y limpiarlas con un cepillito y hervirla, me las como con cáscaras también. La papa con cáscara. Y yo dije, bueno, aquí está limpiecita, y la abrí. Cuando la abrí, en raja, saqué una raja y tenía una cosita así. Y yo miré dentro de la manzana y tenía otras cositas así. Y yo dije, Milagro compró esta bolsa de manzana. Estas bolsas de manzana están podridas, tienen gusanos. ¿Pero qué fue lo que le pasó a ellas? Se ven bonitas por fuera, pero por dentro están dañadas. No, hermanos míos. Yo cogí, le hice con el cuchillo así y era la pepita, la semilla ya tenía raíces. Esa manzana tenía 5 semillas y 5 tenían raíces. Milagro dice que cogió otra para el niño, encontró también que tenía raíces. Yo le dije, pues esto es bien bueno. Vamos a sembrarla y vamos a orar por fe a ver si hace un milagro y nos da palos de manzana. Imagínense, palos de manzana en la casa del pastor. Bueno, en Puerto Rico hay, pero para adjuntos, esos sitios que son fríos. Así que yo estaba pensando en eso y dije, Dios mío, esa semilla en esa manzana estaba ahí. Cogí y me comí un aguacate en la oficina y por eso es que me viene toda esta cosa. Me comí un aguacate en la oficina y cuando alé la pepa, el aguacate yo lo encontré, yo dije, este aguacate está podrido, tiene un montón de cosas ahí. Entonces esos aguacates que vienen como con unas hilachas por dentro, que a mí no me gustan. A mí me gustan los que son suavecitos como mantequilla, que uno se lo come y le baja. Misael, tranquilo. Vamos, esta tarde te regalan uno. Y yo la abrí y le dije a la secretaria, este aguacate que me regalaron no me gusta, porque tiene esas cosas ahí dentro, esas hileras, eso no me gusta. Y yo cogí, pero así me lo voy a comer, saqué la pepa y cuando alé la pepa, no eran hilachas, eran las raíces de la pepa que se estaba alimentando del aguacate. Y lo tengo en la oficina, Milagro, lo tengo que traer porque tiene raíces. Lo puse en un vaso con agua y tiene un montón de raíces. Y yo dije, qué grande es Dios.
Antes los frutos no eran así, Pedro. Ahora los frutos tú te los comes y ya tienen raíz y todo listo para sacarlo y sembrarlo rápido. Antes había que esperar que si lo pones a secar, que si lo siembra en la tierra, que espera un tiempito que le echa agua. Cuando empieza a salir así el tallo, pues ya tú sabes que está germinando. No. Ahora es como los bebés. Ahora nacen con computadora y teléfonos en la cabeza. Mire, yo vi una niña que llevaron a la oficina que tenía apenas ni 2 años y le cogió el teléfono al pastor, la nietecita le cogió el teléfono al pastor y empezó. Y de momento salieron los muñequitos. No me pregunté a mí cómo. Él mismo se quedó espantado y dijo, pero ¿y cómo tú encontraste eso? No, yo digo que esto es, todo ha evolucionado, ha cambiado, estamos en nuevos tiempos. Principio y regla número 2, la semilla crece de acuerdo a su género. En el mundo natural se cosecha lo que se siembra. Se siembra maíz, se cosecha maíz. Se siembra haba, se cosecha haba. Se siembra remolacha, se cosecha remolacha. En el mundo espiritual, el que invierte en la carne no puede esperar cosecha espiritual. El que siembra en el espíritu segará vida eterna, y el que siembra para la carne, según Gálatas, sembrará muerte eterna. Todo lo que siembre espiritualmente lo cosechará espiritualmente. Regla número 3, la semilla se puede mezclar. El Señor le dijo a Israel, cuando eches la semilla, al agricultor, cuando eches la semilla y hagas un hoyo, no eches varias semillas en el hoyo, una de cada género. Cuando te pongas vestidura, no te pongas 2 o 3 vestiduras. Cuando busques a una mujer, búscala en medio del pueblo. No haga yugo desigual, porque a Jehová no le gustan las mezclas. Cuando siembre la semilla, siembra de un solo género. Pero la semilla se puede mezclar. En la parábola del sembrador dice esta grande verdad. Cuando los hombres mezclan las enseñanzas de Dios, Marcos capítulo 7, búsquese después ese versículo, que una pelea con Cristo, porque ellos estaban hablando de lo que ellos sabían, de las tradiciones, los principios, lo que ellos habían aprendido, etcétera. Pero Cristo, el problema que ustedes tienen es que eso no es palabra. Esos son tradiciones de hombre y esos son mandamientos de hombre. Y no se puede mezclar lo terrenal y lo tradicional y lo que es humano con lo que es espiritual. Yo he venido a enseñarles principios espirituales y ustedes me están hablando de la tradición y de los mandamientos de hombre. Yo he venido a hablarles del reino de Dios. La semilla puede mezclarse. La verdad puede ser mezclada con el error. Por eso es que hay tanta falsa doctrina. Principio número 4 o regla número 4. La semilla errónea, mezclada y dañada, puede ser cosechada. Mire la falsa doctrina, cómo han tenido su auge a través de todo el mundo. Tienen mezcla de verdad con mentira. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, mezcla de verdad con mentira. La semilla errónea puede ser cosechada. Según Hechos capítulo número 19, versículo número 1 al 5, la escritura dice que Apolo se quedó en Corinto y Pablo fue a Éfeso. Y cuando Pablo fue a Éfeso se encontró 12 discípulos que predicaban y hablaban sobre el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo le dijo, ustedes habéis oído acerca, mire qué cosa, ellos hablaban del bautismo de Juan el Bautista, pero Pablo en el discernimiento y en la ciencia del Espíritu le dice, ustedes habéis recibido el Espíritu, usted sabe lo que es recibir el Espíritu, porque el Espíritu es el que trae el nuevo nacimiento. No sabemos ni que hay Espíritu Santo, ni cómo es que trabaja, ni cómo acciona. Y Pablo se sentó allí y les enseñó, dice la Escritura. Y cuando les enseñó, les impuso las manos. Y cuando les impuso las manos, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a predicar a Jesucristo. Y la salvación por Jesucristo. Y la salvación por Jesucristo. Y la salvación por Jesucristo. La semilla errónea puede tener también su cosecha. Regla número 5 y final. El día de la cosecha vendrá para toda semilla, sea buena o sea mala.
Dios está dando muchos avisos a la iglesia. Dios está hablando de cuál semilla espiritual busquemos las cosas espirituales, las cosas de arriba donde el orín y la polilla no corrompen. Que nosotros podemos en la búsqueda mantener esa semilla espiritual que nos lleve a salvación. Y en el día de la gran cosecha, según Mateo 24:51, Mateo 25:30 y Juan 5:29, dice que habrá resurrección de vida y resurrección de muerte. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tetelestai. ¿Qué siembras? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Siembra para la carne y de la carne segarás corrupción. Siembra para el espíritu y del espíritu tendrás vida eterna. Te dejo con esta pregunta, tú te la contestas entre tú y Dios. ¿Qué siembras? ¿Qué está recibiendo la gente de ti? ¿Qué están recibiendo los hermanos de ti? No. Dios no quiere que sembremos críticas, murmuraciones, señalamientos, no. Mirémonos en el espejo y veamos que tenemos pies de barro y somos de carne y de hueso y tenemos fallas y debilidades. Vamos a provocar en nosotros una búsqueda profunda con el Señor de tal manera que podamos producir semilla espiritual y bendecir a aquel que lo necesita. Mientras las damas se alistan, le invito a estar en pie y oramos para dar gracias al Señor por su palabra. Semilla espiritual, siembra para el espíritu, siembra. Busca aquellas cualidades y características en la Biblia que te lleven a cosechar, a valorizar los asuntos espirituales. Dios te llama, Dios un día te va a pedir a cuenta. Mire, las parábolas de las minas, las parábolas de los talentos, las parábolas de la siembra, las parábolas de la semilla, todo eso es una enseñanza para nosotros que al fin de cuentas Dios nos ha dado cosas grandes, tesoro en vasijas de barro, y al fin de cuentas un día Él viene a cegar, un día Él viene a pedir cuentas y vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, y aquí no va a haber excusa. Ay, es que tuve miedo y le escondí. Ay, Señor, es que yo no sabía. Tú no sabes que yo ciego donde no sembré y cosecho donde no puse ninguna semilla. Yo soy Dios. Qué cosa grande, mi hermano. Vamos a tener que darle cuentas a Dios. Démosle cuentas y rindamos cuentas claras, empezando desde aquí a hacer las cosas como el Señor quiere. Gloria a Dios. Mire, después que ella cante nos vamos.